La lectura de hoy es en Marcos, tiene que ver con la de Mateo, Marcos 8, 27 al 30, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: allá unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran a nadie. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por el privilegio. Solo quiero ser canal de bendición, Padre. Úsame para que tu palabra llegue a mí y a mis hermanos en esta mañana. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. El tema de esta mañana es: ¿quién es Jesucristo para ti? Cuando el Señor nos pregunta algo, no es porque Él necesita saber la respuesta, sino que Él quiere que nosotros sepamos dónde es que estamos parados. Él quiere que sepamos si estamos parados en la arena o si estamos parados en la roca que es Cristo. Y por ejemplo, cuando Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde estás? Él sabía dónde Adán y Eva estaban. Él sabía que él sabía dónde ellos estaban, pero la pregunta todavía resuena a nosotros porque Él quiere que nosotros consideremos nuestro propio lugar ante el Señor, nuestra posición en este mundo. O cuando Él le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una pregunta que todavía nosotros nos lleva a nosotros a realizar que lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Él y Él hace proezas con eso. O cuando Dios le pregunta al profeta Isaías: ¿a quién enviaré? Eso nos dice a nosotros hoy que nosotros tenemos un trabajo en este mundo, el mensaje que llevar a las almas. Cuando le dice a Job: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Una pregunta que todavía nos recuerda que Dios es soberano, que no se nos puede olvidar que Él es santo, que Él es sabio y que tenemos que mantenernos humildes y aceptar su voluntad en cualquier situación. Cuando Pedro le contesta la pregunta que Jesús le hace, él le dice inmediatamente, él es que le dice: no le digan a nadie. Y yo no sé si para el tiempo, si ustedes se acuerdan que para el tiempo de nuestros padres, pues Hollywood había creado un personaje ficticio. Uno de los personajes que ellos crearon, porque ellos siempre están haciendo cositas para los niños, era el llanero solitario. El llanero solitario era un vaquero para el tiempo de ustedes, ¿verdad? Aleluya. Él se ponía una careta y él siempre estaba escondido. Él solo aparecía cuando había alguien en problema y él lo sacaba del problema y después se desaparecía. Y ya para el tiempo de nosotros apareció Superman, apareció Spider-Man, el hombre araña, todos con disfraces. Ellos no querían ser reconocidos. ¿Por qué? Porque se les iba a hacer más difícil poder cumplir con la misión que ellos tenían en mano. Jesús no tuvo que ponerse careta, pero Él vino como humano. Pero como ellos no esperaban al Mesías de la manera que vino, que se pareciera de esa manera, pues pasaba desapercibido. Pero cuando los discípulos descubren, no se lo digan a nadie, porque todavía la misión de Él no había terminado. Gloria al Señor. Y lo primero que nosotros podemos ver en la vida de Jesucristo es que cuando Él vivió entre nosotros, vivió en humildad. Podemos ver su gran humildad desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio, y todavía eso es Él. Nuestro Dios es un Dios humilde. El hombre, tú y yo, somos orgullosos por naturaleza. Estamos orgullosos por diferentes cosas, por nuestra raza. Estamos orgullosos por
grados académicos que podamos obtener, por las posesiones materiales, o cómo me he visto, o qué lindo soy yo, qué linda soy yo. Pero Jesús, aleluya, no vino así. Él vino y tomó la posición más baja que cualquier hombre podía tomar. Siendo Dios, se hizo humano y vino a ser como siervo de todos nosotros. Esa es la maravillosa grandeza de Dios. ¿Quién es Jesucristo para ti? Es la pregunta de esta mañana. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y él habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no era orgulloso, nunca se impuso a la gente, nunca procuró que le tuvieran temor como si él fuera superior a ellos. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, insistiendo que él era un hombre común como tú y yo. Y él se humilló y quiere que nosotros vivamos en humildad. Dios no apoya a las personas orgullosas. Y no solo eso, Él resiste al orgulloso. Él lucha contra esas personas. Es por eso que Satanás fue expulsado del cielo. No podía haber orgullo en el cielo. Cuando Satanás fue derribado y el hombre fue creado, Satanás decidió contaminar al hombre con el mismo orgullo con el que él estaba contaminado. Y ahora la raza humana está contaminada con su orgullo. Todos estamos contaminados de orgullo. Nosotros nacemos contaminados. Por eso Jesús vino y se humilló, para así poder salvarnos y redimirnos de ese veneno. Todo pecado se originó en el orgullo, en el orgullo de Lucifer. De la misma manera, la redención se origina en Cristo, se originó en la humillación de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es motivo de alegría para nosotros, porque nosotros ahora podemos ser libertados de esa condenación. Tú y yo no escogimos la familia donde nacer o a qué raza pertenecer. Dios tenía el poder de escoger el cómo nacer. ¿Y sabe qué fue lo que Él escogió? Está en Mateo 1. Allí está la línea familiar de Jesús. Él eligió una línea familiar en la que había una mujer llamada Tamar que cometió adulterio con su suegro. En esa misma línea está Rahab, que era prostituta en Jericó. Otra fue Ruth, que era descendiente de Moab, que nació como resultado de incesto. Y otra fue Betsabé, que hizo que David cometiera adulterio. Esa es la línea que usó nuestro Señor para venir aquí a la tierra. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, eligió una línea tan humillante y un lugar tan humilde para nacer? Qué buena pregunta, aleluya, porque quería venir por debajo de todos nosotros para servirnos. Que nunca se nos olvide, esta es la naturaleza que Dios quiere que nosotros también tengamos, que vayamos por debajo de otros para servirles y para bendecirlos. Él podía haber planeado su nacimiento perfectamente. Él podía haber escogido la fecha exacta, la hora exacta, la ciudad exacta, la familia perfecta. ¿Y qué eligió? Eligió una familia pobre y desconocida de un carpintero, y en un lugar que tenía muy mala reputación como en Israel, como Nazaret. Él eligió el establo, un humilde establo donde hay vacas y otros animales que se movían. Usa tu imaginación, tenía que ser un lugar sucio o por lo menos con olor a animales. Ese fue el lugar que eligió nuestro Señor. Aleluya. En este mundo existen dos fuerzas poderosas que están operando en este mundo. Está el orgullo y la humildad. ¿Quién es Jesucristo para el hombre común? ¿Y quién es Jesucristo para ti y para mí? Jesús escuchó de los discípulos lo que el mundo pensaba de Él, y Él sabe lo que el hombre moderno piensa de Él. No hace muchos años el hombre moderno creó una película en Hollywood que decía Jesucristo superestrella.
Eso es lo que piensa el mundo de él, pero a él no le interesa lo que esas personas piensan de él. Él está interesado en las personas importantes, en sus discípulos, en ti y en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 16, 17, que ya leímos, está registrado el mismo incidente, pero aquí Jesús le dice a Pedro: bendito eres tú. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Por eso es que Hollywood no sabe quién es Jesucristo, porque eso no se lo reveló carne ni sangre, y así es que ellos operan, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. La pregunta ahora es: ¿cuándo y cómo se lo reveló Dios, Jesús? ¿Cómo le reveló? ¿En qué momento le reveló Dios esto a los discípulos? Bien sencillo. El Padre reveló que Jesucristo era el Mesías a través de Cristo mismo. Ellos llevaban ya tiempo juntos. Fueron juntos a valles, a caminos, a montañas, por las aguas, por las aldeas. Se sentaron juntos a comer en la mesa. Aleluya. Y esa comunión y esa intimidad con Jesús abrió el corazón de Pedro, y la revelación, perdonen que los labios están amarrados todavía, y la revelación llegó al corazón. Ellos comprendieron que este Hijo de Hombre era también el Hijo del Dios vivo, y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy en nuestro corazón, que Él es el Hijo del Dios vivo, y es así como va a funcionar para ti y para mí. Tenemos que pasar tiempo con Jesús, y el Padre nos va a revelar sus secretos divinos. Toda relación comienza con una clase de atracción. Hay relaciones que se inician por el amor, y hay relaciones que se inician por conveniencia o porque la persona se siente sola. Yo conocí una persona que asistía a una reunión semanal de adultos solteros. Ella tenía una misión, y era encontrar a alguien con dinero. Ella había nacido pobre, y ella siempre tenía un dicho que decía: la primera vez te casas por amor, pero la segunda vez te casas por dinero. Aleluya. Ella encontró lo que quería, pero no es feliz. No hay que dar detalles, porque la verdadera felicidad es cuando está basada en el amor. Y el elemento que más claro revela eso, aleluya, de una pareja enamorada, es cuando ellos fijan los ojos el uno al otro. Nada les importa. Se puede caer el mundo y los ojos de ellos están fijados el uno al otro. Se mueve o no se mueve, no importa si están hablando o no. Ellos están ahí mirándose fijamente. Hermano, en esta mañana nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Aleluya. Fijando nuestra mirada en Cristo, vamos a crear compañerismo, una intimidad con nuestro Dios. Nada de lo que está alrededor puede perturbarnos. Mantengamos nuestra mirada fija en que Jesucristo. Todo el plan de redención fue para que tú y yo pudiéramos tener intimidad con Dios. Los secretos de Dios son dados solo a los que tienen intimidad con Él. El pecado rompe esa intimidad de nosotros con Dios. Cuando esa intimidad se rompe, la Biblia se cierra para nosotros y se convierte en un libro que nos condena. Es por eso que muchos cristianos pierden el interés de escudriñar las Escrituras. Ellos pierden el deseo de orar y pierden el deseo de hablarle a otros de Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, Señor. Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo no pecó, y Él nos dio la potestad y el dominio sobre todo pecado. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes bien, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué clarito habla Dios, aleluya.
Saúl fue el primer rey de Israel y en una ocasión Jehová le dice a Saúl que vaya y destruya a todos los amalecitas y a todos sus animales, que destruyera todo. El mensaje de Dios era claro. Dios había determinado vengar el pecado de los amalecitas contra Israel. Ellos habían sido muy crueles con los israelitas y Jehová quería hacer justicia. Saúl y el pueblo cambiaron el plan de Dios. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida al rey Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras y de los becerros y de los corderos. De hecho, con todo lo que los atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Y quizás pues esa debilidad moral no nos parezca pecado. Ellos usaron su lógica, pero porque destruir cosas de valor, si tú usas tu lógica, si esto se puede usar, esto lo puede usar fulano de tal, usando la lógica, ellos dijeron, esto está bien, esto no está tan mal, vamos a desobedecer a Dios en esto. Entonces, porque esto puede ser útil para nosotros. Y Saúl debió haberle hecho caso a la decisión del Dios Santo. Él sabía por qué. Él sabía por qué le estaba dando la orden de que destruyera a todos los amalecitas. El que es llamado, el que es siervo, el que es elegido, responde siempre al que lo ha elegido. Aleluya. Cuando Saúl es enfrentado por el profeta, él le confiesa: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque fue que le tuve miedo al pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Un rey que era el más alto de todos ellos, mira con la excusa que le vino al profeta. Las consecuencias de haber guardado la vida del rey Agag le costó a Saúl su reino, le costó su familia y le costó su vida. ¿En qué se parece esa historia a nosotros? En que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero solo confesamos algunos de nuestros pecados. Aquellas cositas chiquitas y flacas que creemos que no tienen uso. Guardamos al rey Agag. Guardamos las vacas gordas. A ese no lo queremos soltar. Por eso el pastor nos dice cada rato, un pecado es el que te va a llevar al infierno. Un pecado es el rey Agag y el ganado gordo, las cosas de importancia. Y cuando viene un Samuel a preguntarnos qué hiciste, decimos, es que somos humanos. Nosotros no somos perfectos y esa actitud es la que te está destruyendo a ti y a tu familia y va a terminar con tu vida. Te va a llevar al infierno. Tenemos que llevarlo todo a Cristo, llevarlo a la destrucción por el poder del Espíritu Santo. Si ya la palabra dice que tenemos el poder y dominio sobre todo pecado, ¿por qué seguimos practicando el pecado? Hay una parte que no estamos obedeciendo y es que dijo, yo morí en la cruz por todos tus pecados. Aleluya. En una ocasión un padre llevó a su hija a jugar al parque de recreo. De repente pasa el carrito de helados y ella le pide un helado. Él se va a comprar el helado y cuando viene a donde la niña tiene arena en la mano y en la cara. Él dejó de amarla porque tenía arena. Él fue y la limpió y después le dio el helado a su hija. Dios nos ama como estamos, pero no quiere, como Él quiere lo mejor para nosotros, Él no nos puede dejar como estamos. ¿Están entendiendo? No nos puede dejar como estamos porque el pecado evita que Él y yo tenga intimidad. Y eso es lo único que Él quiere de mí. Compañerismo e intimidad con cada uno de nosotros. Primera de Juan 3 del 1 al 9 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica, es un proceso. Hoy tengo 3, mañana tengo 2, mañana tengo 1. Tú vas creciendo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos creyendo lo que dice la palabra. Eso está en la palabra, escrito en la Biblia, para que nosotros lo usemos como ejemplo, como ayuda para nosotros continuar hacia adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a cometer errores, pero inmediatamente nos tiramos de rodillas, y a veces en el mismo momento soltamos: ay, Señor, perdóname. Eso es mantenerte puro, pero no seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y después decir: aquí estoy, Señor, necesito que me sane, que estoy enferma. Esa no es la manera de Él trabajar. Aleluya. ¿Quién es Jesucristo para ti? Esta pregunta es la más importante para este tiempo. Estamos en tiempos finales, aunque tú no lo creas. Esta pregunta la contestan bien los que tienen la revelación del Padre. Tú puedes estar todo el año en grado 12, los muchachos de high school, y si al final tú no pasas los exámenes del Estado, no te dan el diploma de escuela superior. Hoy yo te leí una escritura bíblica donde Él le dio a sus discípulos el examen final. Ellos pasaron porque ellos sabían que Él era el Hijo del Dios vivo. Muy pronto tú y yo vamos a estar a la presencia del Padre. Muy pronto. Y Él nos va a preguntar cara a cara si pasamos o no pasamos el examen final. Pero todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de prepararnos. Vamos juntos a rogarle a Dios en oración y con lágrimas a que Él nos lleve a sus atrios, a que Él nos lleve al lugar santo, al altar de bronce. Vamos a gritarle: Señor, 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 tu rostro quiero ver hoy. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta: yo tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévanos, Señor, al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévanos, Señor, al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Vamos todos a decirle al Señor: tócame, límpiame, heme aquí. Dios te bendiga.